Bienvenidos, amigas y amigas. Esta mañana vamos a seguir haciendo un análisis respecto de uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos y hace relación a aquella vinculación que existiría entre el Ministerio de Ambiente y el Instituto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la compra y venta de un terreno valorado exactamente en 41 millones de dólares. Todos sabemos que el presidente de la República ha dicho de que estos 41 millones de dólares no van a ser entregados al ISFA, que van a ser retenidos. Entonces, los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en servicio pasivo especialmente están siendo protagonistas en la vida pública ecuatoriana reclamando de que estos fondos en rigor les pertenece a ellos y que no van a permitir que se le perjudique a este instituto que es patrimonio de los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero detrás de esto también se ha comenzado a hablar de que hay una motivación política, al punto que el propio presidente de la República, Rafael Correa Delgado, lo dijo en la última sabatina, de que se busca otro pretexto como el 30 de septiembre para desestabilizar su administración, su gobierno. Entonces, este es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos en la relación Fuerzas Armadas, Gobierno y Ciudadanía. Todos también recordamos que la cúpula anterior de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la máxima dirigencia de nuestros militares, fue decapitada por el presidente de la República a propósito de estos temas. Para hablar de este asunto que nos parece de vital trascendencia, está con nosotros el coronel Fausto Cobo. Él es miembro del colectivo Compromiso Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Fausto, por estar esta mañana aquí. Comencemos por la parte final. El presidente de la República incluso ha hecho alusiones personales muy fuertes al coronel Cobo, pues le ha criticado diciendo de que de por medio hay intereses políticos, que se quiere desestabilizar su administración, etcétera. De todo se ha dicho. ¿Cuál es la verdad, mi querido Fausto? Este último acto abusivo del gobierno nacional lo único que hace es reflejar la forma como durante estos 9 años ha ejercido el poder, autoritariamente, de una manera inescrupulosa, concentrando el poder y sin permitir que ninguna organización, ningún ciudadano podamos dar una opinión diferente. Le cae encima inmediatamente la persecución, la descalificación. Pero el acto en sí mismo de la compra y venta de los terrenos conocidos como los amanes, del Ministerio de Ambiente comprando al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, es un acto apartado de la ley, es un acto ilícito, es un acto confiscatorio. Y no lo digo yo, lo dicen ahora los más connotados juristas en este país. Es una compra y venta de mutuo acuerdo, voluntaria, libre, bajo juramento, bajo un contrato que es ley para las partes. Confunde el gobierno nacional a la ciudadanía, desinforma y entonces dice que tenía la obligatoriedad de hacérselo con el avalúo municipal. Eso es absolutamente falso. Resulta que no es una expropiación. En la ley que estaba vigente cuando se realizó esta transacción voluntaria, constaba en el proceso de expropiación el avalúo municipal. Pero cuando las partes llegan a un acuerdo y no se trata de expropiación, es un negocio de compra y venta. Pero más allá de eso, más del valor que tiene importancia en el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pero que más allá de eso, estamos luchando por la seguridad jurídica, porque si esto se consuma ordenando desde Carondelet, sin ser juez, que se confisque, que se retenga, que se quite, que se ponga aquí, se ponga acá, ese hecho jurídico malo puede ser después una serie, puede ser antecedente de una serie como de decimos los abogados, una mala jurisprudencia, ¿no? Así es. Porque lo que también se ha leído a través de editoriales, como dice el coronel Fausto Cobo, de gente que conoce esta materia, se menciona que la seguridad jurídica tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y aquí lo que ha ocurrido es que el presidente de la República dice definitivamente yo no entrego los 41 millones de dólares y punto, ¿no? ¿Y en dónde está un pronunciamiento jurisdiccional? Así es. En el contrato de compra y venta, en la cláusula pertinente, que es la solución de controversias cuando existieran, está perfectamente claro que si eso ocurre, es un juez el que tiene que determinar
la controversia, Claro. la solución de la controversia. Correa no es juez. El ministro Bolsaverde, porque ahora sí lo conocen en los interiores de las Fuerzas Armadas, al famoso Corcho, se le ríe, baila el Bolsaverde. Él tampoco es juez. El procurador no es juez. El pronunciamiento del procurador no es vinculante, como dice permanentemente el oficialismo. El contralor tampoco es juez, por si acaso se vea en el discurso y se esté pensando que el contralor tiene que pronunciarse. No es vinculante lo que diga el contralor, porque la ley, que es el contrato, dice que es un juez el que debe definir Es el decir, tema. el Contralor General del Estado lo que debió haber es auditado este proceso y dar a conocer un punto de vista, no ahora, que se está esperando, sino anteriormente. Y si lo hace, seguramente lo hará igual al del procurador. Y la pregunta clave que quiero hacerle esta mañana al coronel Fausto Cobo es el siguiente. 30S, nuevo. Claro, no, y es que además de ellos lo que están mencionando, el presidente de la República, a mí me llama la atención como periodista y abogado, una cosa que es increíble. Se dice que hay un sobreprecio, nadie niega, según el gobierno, de que se ha pagado en exceso. De ahí sale el abogado del presidente de la República, don Alexis Mera, y dice que los errores son de buena fe. Pero y entonces ahí sí iban a llevarse, había sobreprecio, 41 millones de dólares. ¿Quién es el responsable? ¿Quién hizo esto? ¿Y hasta dónde llegó esta irregularidad, por no decir una inmoralidad que se iba a cometer? Cuando yo denuncié el tema de los helicópteros Drup, utilizaron más o menos la misma frase. Mire, compramos los helicópteros que son buenos, una gran compra con mala suerte. Entonces ahora dicen que sí, que ha habido un error, pero de buena fe, y entonces queda todo en la impunidad. ¿Por qué razón no se hace una investigación de las compras que se han hecho de forma millonaria y atropellada, sin informe, sin justificación, y no hay forma, sin fiscalización? Y claro, y como decía Fabián Corral el otro día, un artículo que es un destacado abogado quiteño, decía que ahora se están haciendo este tipo de compras y negociaciones sin el informe de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado que antes existía. Pero pueblo ecuatoriano, mire, en primer lugar, jamás el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas quiso hacer este negocio. Existe toda la documentación que es el Ministerio de Ambiente el que presiona por diferentes medios políticos, inclusive a las Fuerzas Armadas. Declaran, cuando no se podía hacer el negocio ya, declaran área protegida para que no se pueda hacer en esos terrenos inversiones urbanísticas que tenía pensado hacer el IGISPA. Hay una serie de asuntos. Sin embargo, de buena fe, ahí sí, de buena fe, los militares, viendo las circunstancias, dicen, bueno, hagamos el negocio. Propone el Ministerio de Ambiente con oficio cuál es el trato. Claro. Y aceptan los militares, incluyendo otros bienes compensatorios que nunca le dieron en el negocio al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Pero abordemos por el tiempo el tema del nuevo 30S que tanto... Sí, no, pero sobre este tema, perdón, mi querido Fausto, pero entonces, ¿quién es el responsable de haber pagado los 41 millones adicionales? Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que seguramente, y mire que la que firmó el contrato a través del Ministerio de Ambiente, que lo hizo la ministra encargada, no la señora Guiñaga, pero la responsable obviamente es ella. Claro. Dice pues, ya dice, hicimos todo en el marco de la ley. Ya. Entonces no hay sobreprecio. No hay sobreprecio. Y mire usted. O sea, porque si se hizo dentro del marco de la ley, no hay sobreprecio. Y de lo contrario, alguien tiene que responder por esa irregularidad. Absolutamente. O sea, aquí tiene que ponerle nombre y apellido al presidente de la República. Hay una figura jurídica que se llama, que se la realiza cuando existe el supuesto de que se ha pagado muchísimo más del precio. Esa figura se la puede hacer a través de la vía legal, pero ya prescribió. Porque esa figura tiene 4 años de duración, ya el contrato 4 años sacramentado, no puede utilizarse esa figura jurídica para reclamar algo. Es decir, es importante que por un lado el presidente de la República ha dicho aquí hay un sobreprecio y aquí se ha pagado en exceso, pero que nos diga el nombre y apellido de la persona responsable. Porque entonces, ¿quién es aquella persona que había afectado el patrimonio del Estado ecuatoriano? Que de hecho es un funcionario de su gobierno.
¿No es cierto? Eso por un lado. Y ha salido también a flote algo que yo mismo denuncié y por lo que me insultan. Que, oiga, yo tengo este momento a un déspota que tiene el poder absoluto de este país haciéndome campaña electoral. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del pueblo ecuatoriano ahora es anticorreísta y cada que me insulta, porque me da tiempo y duro ahí, ¿no es cierto?, en el tema, salgo afuera y la gente se solidariza, y más todavía dentro de las Fuerzas Armadas. Ahí vamos a hablar del tema precisamente político, porque todos sabemos que se vivió una situación bastante complicada, un momento que salieron los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y dieron su punto de vista. En rigor dijeron lo que correspondía en defensa precisamente de los intereses de los militares en servicio activo y pasivo. Pues a la media hora el presidente de la República firmó el decreto, decapitó el alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y comenzó a hablarse de una posible situación de desestabilización política que hubo y existen actores, por ejemplo, como Fausto Cobo, que están detrás para crear un nuevo 30S. Mire, ¿cuál es la respuesta? El tema es que con el tema de los amanes también apareció confirmando lo que yo dije en octubre. El Estado ecuatoriano, el gobierno, le debe al ISFA 260 millones de dólares. Ya no pudieron decir que no, porque de esa cifra dice que la descuenten, que la confisquen, en la decisión de un juez. Pero además de eso, con relación a esto, yo le pido al pueblo ecuatoriano y sobre todo a los soldados activos, como ciudadano, porque no tengo poder para hacerlo de una manera jerárquica. Soy un civil, militar en servicio pasivo. Que no caigamos en la trampa de lo que ellos quieren decir y vender. Un 30S, una cuestión, una violencia, una insubordinación por aquí, por allá. Este es un gobierno en retirada. Hoy justamente comienza el año electoral. El presidente es el presidente saliente. Los militares deben resistir en el marco de la ley para que no le sigan metiendo la mano al bolsillo y debilitando a la gloriosa institución armada, sin actos de violencia. Y nosotros, los que estamos en servicio pasivo, ser la voz del sentimiento de la familia militar ecuatoriana que ha sido debilitada, ofendida durante todo este periodo. No nos olvidemos que cuando llegaron al poder, el discurso fue que las Fuerzas Armadas ecuatorianas son un aparato represivo, que son un instrumento de la CIA. Desmantelaron el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas para poner la SENAIN, para poner una inteligencia propia de este gobierno y dejar afuera a las Fuerzas Armadas del proceso de toma de decisiones en la seguridad y la defensa. Han convertido a las Fuerzas Armadas en fuerza auxiliar de la Policía Nacional con la última enmienda, en la cual se le da las tareas complementarias a la Policía Nacional y un centro coordinador de operaciones con sede en la policía determina qué debe hacer las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Han utilizado una serie de elementos para debilitar a la institución. El 30S, el verdadero, el que sucedió cuando provocó Correa, él fue al regimiento de la policía insubordinado ese momento y dijo, máteme, máteme. Y entonces ellos, en lugar de lo que pregona el oficialismo, que deben ser obedientes, felizmente pensaron y dijeron, no le matemos a este señor. Y entonces se armó el 30S. Y ahí obviamente terminó como víctima este señor que creó ese mal manejo de la crisis. Así que no caigamos en esa trampa, no caigamos en esta trampa. Un año ya están para afuera. Sí, una cosita, eso sí, cuando cumplan el periodo, hay que proteger las fronteras, los puertos y los aeropuertos y también las alcantarillas, para que por ahí no salgan los que tienen que rendir cuentas de 9 años o 10 años en ese momento, sin fiscalización y con todo el poder concentrado, con justicia propia, poniéndonos mordaza, persiguiendo a quienes pretendemos defender la democracia. ¿Cómo ve el analista y estratega militar ahora en servicio pasivo y también el dirigente político, miembro del colectivo Compromiso Ecuador, Fausto Cobo, la relación, este momento, entre Rafael Correa Delgado y su administración versus Fuerzas Armadas ecuatorianas?
Las Fuerzas Armadas creo que deben estar conscientes de lo que ha sucedido. Repito, es de naturaleza antimilitarista este gobierno. En el poder, parte del gabinete, parte del proceso de toma de decisiones, está un grupo que fue absolutamente antagónico a las Fuerzas Armadas, porque en la década de los 80, de los 90, existió un conflicto armado aquí. Se declararon, Alfaro vive carajo, una organización subversiva que dijo y declaró: voy a tomarme el poder por las armas. ¿Qué pasaría, señor Correa, que ya está en salida, si en su gobierno, aquí ahora, apareciera un grupo armado y dijera: me voy a tomar el poder por las armas? Si a los pobres estudiantes del Central Técnico, a los estudiantes del Montúfar, a los dirigentes indígenas que salen a la calle, les dice terroristas y guerrilleros y les sigue un juicios por eso, van a la cárcel. Van a la cárcel y los persigue. ¿Cómo? ¿Qué pasaría? Entonces las gloriosas Fuerzas Armadas lo que hicieron en ese momento es cumplir con su deber, con lo que decía la Constitución, es decir, neutralizar a ese grupo subversivo que se declaró en las armas. Entonces, la relación con las Fuerzas Armadas, me imagino yo, creo yo, que los militares van a defender a la institución y al patrimonio dentro de la ley. El derecho, el principio de la obediencia. Es que esta gente ha hecho horrores. A ver, dice que en la Constitución, en el artículo 159, que las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía deben ser obedientes. Hasta aquí, punto. Pero sigue, pues. Pero que los militares y los policías tienen que ser responsables de sus decisiones. Que la obediencia, en otras palabras, no es una justificación para la responsabilidad de sus decisiones. Yo me pregunto, los miembros activos del mando son parte del directorio del ISFA. Muy bien, ellos van como representantes de los afiliados activos, porque también hay pasivos que tienen su representación. Entonces viene el ministro bolsa verde que le dicen en el interior de las Fuerzas Armadas y quiere aplicar el principio de obediencia en el directorio. Y dice entonces, el principio de obediencia, tienen que hacer esto. No puede, pues tiene que deliberar el miembro del activo que está en el directorio. Este es un ejemplo de cómo quieren aplicar el principio de la obediencia. La obediencia es en el marco de la ley, en el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas constitucionalmente. No le pueden dar al mando órdenes. Entonces, por eso sale el mando, que se siente aprisionado, y sale y dice: señor, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no puedo estar de acuerdo en la confiscación de los bienes Eso no es desobediencia, esa es una responsabilidad frente al pueblo ecuatoriano al cual se deben las gloriosas Fuerzas Armadas. Y claro, lo fundamental es la aplicación irrestricta de la Constitución y la ley, y más también la aplicación de los altos intereses de nuestro país. Muchísimas gracias esta mañana al coronel Fausto Cobo, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a usted. Ha estado esta mañana con nosotros el coronel Fausto Cobo, estratega y analista militar y también dirigente del colectivo Compromiso Ecuador.